Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema que creo a muchos nos ha dado vueltas en la cabeza alguna vez. La idea del propósito, del llamado en la vida. Pero, ojo, no lo vamos a ver desde la autoayuda, sino desde una perspectiva teológica, mucho más de raíz. Para esto nos estamos basando en un texto que se llama El eco de la eternidad, descubriendo y respondiendo al llamado divino. Y la misión es desglosar la ruta que propone. Porque la idea central, y esto es un giro total, es que el propósito no es algo que uno elige, sino algo a lo que uno responde. Bueno, analicemos esto a fondo. Es que ese es el punto de partida que lo cambia todo. El texto insiste en que la palabra llamado, que viene del griego klesis, le hemos mal interpretado. No se trata de escoger una carrera como si fuera un menú de opciones. Sostiene que, en su origen, es una respuesta a una voz divina. Por lo tanto, descubrirlo no es un ejercicio de introspección psicológica, de mirarse hacia adentro. Es un acto de revelación teológica. La búsqueda no es hacia adentro, sino hacia arriba. Ese cambio de dirección es clave, de buscar a ser buscado. Y esto nos lleva a la primera etapa que describe el texto, que es la de la iniciativa divina. La idea es que antes de que nosotros empecemos a buscar, ya hay un diseño. O sea, el primer movimiento no es nuestro. El texto es categórico en esto. La iniciativa es siempre y exclusivamente divina. Y para sostenerlo, se apoya en un pasaje muy conocido de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí es donde Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Es una frase que hemos oído 1000 veces, pero leyéndola en este contexto, el peso es enorme. La idea de que el llamado preexiste a la persona es abrumadora. O sea, ¿qué implicaciones reales tiene que el plan estuviera listo antes de que la persona siquiera existiera? El análisis que hace la fuente es fascinante. Sostiene que esta preexistencia significa que el propósito de una vida no es un accidente ni una consecuencia de los talentos que uno tiene. Es algo intencional, preestablecido. Y hay una palabra en esa cita que el texto analiza con lupa: santifiqué. Que uno normalmente lo asocia con ser bueno, con la moralidad, ¿no? Exacto, y ese es el error común. El texto argumenta que, en este contexto bíblico, santificar no tiene que ver con la perfección moral. Su significado es apartar para un uso especial. Es como cuando un artesano aparta la mejor madera, no porque no tenga nudos, sino porque está destinada a ser la viga principal. Jeremías fue apartado para algo específico, mucho antes de demostrar si era bueno o malo. Ah, claro, eso lo cambia todo. No es un juicio de valor, es una asignación de función. O sea, no te ganas el llamado por mérito, te es asignado por diseño. Precisamente. Y si aplicamos eso a nuestra búsqueda, el texto sugiere que el primer paso no es hacer una lista de nuestras pasiones o talentos, que es lo que siempre nos dicen. El primer paso es rendirse a la idea de que ya existe un propósito que nos trasciende, que es más grande que nuestros planes. Es dejar de ser los arquitectos para ser descubridores de un diseño. De acuerdo. Si la iniciativa es divina y el plan preexiste, la pregunta del millón es, ¿y cómo se entera uno? Si no te llega un email, ¿cómo funciona esto? Y acá es donde el texto se pone muy interesante, porque entra en la segunda etapa, el proceso de discernimiento. Y lo primero que aclara la fuente, para alivio de muchos, es que rara vez se trata de una voz audible retumbando desde el cielo. En su lugar, el texto introduce un concepto muy poético: la inquietud santa. Inquietud santa. ¡Qué buen término! ¿A qué se refiere exactamente? Suena a algo que muchos podrían sentir pero no saber cómo nombrarlo. La describe como una carga espiritual persistente, una sensibilidad especial hacia una necesidad del mundo. Es esa injusticia que a ti te duele más, ese grupo de personas por el que sientes una compasión que no explicas. No es ansiedad, es un descontento enfocado. Para ilustrarlo, usa el pasaje de Isaías 6, cuando Isaías tiene esa visión de Dios, y escucha la pregunta: ¿a quién enviaré? Y su respuesta es visceral, inmediata: heme aquí, envíame a mí. Lo interesante de esa escena es que Isaías no estaba, digamos, buscando trabajo. La pregunta no era para él directamente, pero resonó con algo que ya estaba dentro suyo. Y ese es el punto clave que subraya el texto. Isaías no escuchó esto en el vacío, en el mercado.
Lo escuchó en medio de una visión abrumadora de la santidad de Dios. Estaba en la presencia. Y aquí viene la conexión crucial que hace la fuente. El llamado se aclara a medida que la comunión con Dios se profundiza. Hay una frase en el material que lo resume perfecto. Cuanto más conoces al Rey, más entiendes la misión del reino. Eso me parece muy útil, porque mucha gente espera que el propósito les llegue como una revelación espontánea. Pero según esto, el discernimiento es más bien un subproducto de una relación activa. Hay que estar ahí para escuchar. Exacto. El discernimiento no es un evento, es un proceso. El texto argumenta que esa inquietud santa empieza a tomar forma a través de la oración, el estudio y, muy importante, la comunidad de fe. Es como afinar una radio. Necesitas estar quieto y girar el dial con cuidado para que el ruido se convierta en una señal clara. Pero aquí me surge una duda. Mucha gente siente inquietudes. ¿Cómo se diferencia, según este texto, una inquietud santa de, no sé, simple ansiedad o insatisfacción con el trabajo? Es una pregunta fundamental. El texto sugiere que la diferencia está en el enfoque. La ansiedad personal es egocéntrica, gira en torno a mis miedos, mi futuro. La inquietud santa es exocéntrica, se enfoca en una necesidad externa y en la gloria de Dios. No es un ¿qué será de mí?, sino un ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Y lo segundo es que no produce parálisis como la ansiedad, sino que genera un impulso a la acción, aunque uno se sienta incapaz. Es una carga que te mueve, no que te aplasta. Entiendo. Es una carga que te empuja a actuar. Y eso nos conecta de forma muy natural con la tercera etapa que describe el material: la capacitación y la confirmación. Porque una cosa es sentir una carga y otra es tener las herramientas. Y aquí hay una frase del texto que me pareció brutalmente honesta. Dios no siempre llama a los capacitados, pero siempre capacita a los llamados. Una frase clásica, sí, porque ataca la raíz de la inseguridad. Rompe con la idea de que necesitas tener un currículum perfecto antes de responder. Según el texto, la capacitación no se basa solo en el talento natural, sino en lo que la Biblia llama dones espirituales. Y cita 1 Corintios 12, que habla de una diversidad de dones, para el bien común, no para el lucimiento personal. Pero la idea de los dones puede ser muy subjetiva, ¿no? Uno podría creer que tiene el don de liderar y ser un pésimo líder. ¿Cómo se valida esto? ¿Cómo sabe uno que no es solo idea propia? Y aquí el texto introduce un control de calidad, que es crucial: la confirmación. Sostiene que el llamado, aunque se discierne en privado, no es una experiencia individualista. Debe ser validado externamente de dos maneras. Me interesa mucho esto. ¿Cuáles son esas dos formas de validación? La primera es a través de la evidencia de los frutos, o sea, los resultados. El texto es muy pragmático. Si crees que tu llamado es enseñar, tu enseñanza debe edificar a la gente. Si no hay fruto, es una señal de alerta para reevaluar. Claro, una prueba de la realidad. ¿Y la segunda? La segunda es el reconocimiento por parte de la comunidad de fe. No es algo que uno se autoproclama. La gente que te rodea observa tus dones en acción, ve los frutos y con el tiempo confirma. Sí, esta persona tiene una habilidad especial para esto. Es un sistema de pesos y contrapesos que protege tanto al individuo del autoengaño como a la comunidad de los impostores. Un proceso que empieza en lo divino, se discierne en privado y se confirma en público. El recorrido es completo. Y eso nos deja en la puerta de la etapa final, la respuesta. Y aquí el tono del texto se vuelve muy directo, casi confrontacional. La idea es que responder implica una rendición total y, casi siempre, salir de la zona de confort. Aquí es donde la teoría se vuelve práctica. Es el momento de la decisión. Totalmente. Y el ejemplo bíblico que usa es potentísimo. Mateo 4, cuando Jesús se acerca a los pescadores y les dice: «Venid en pos de mí». Lo que el texto subraya es la reacción. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese al instante es brutal. Me pregunto, ¿qué representan esas redes hoy? El texto lo explica con mucha claridad. Las redes son un símbolo de todas nuestras seguridades humanas. Para ellos, las redes eran su sustento, su negocio, su identidad, su plan de jubilación. Dejar las redes al instante fue un acto de abandono radical del control y la seguridad material a cambio de una promesa incierta. Visto así, es una decisión de un riesgo altísimo, casi irracional desde un punto de vista, financiero o profesional, absolutamente irracional.
Y esto conecta con otra idea muy fuerte del texto. El llamado, cuando se acepta, no es un suplemento para la vida, no es un voluntariado, se convierte en el eje central de tu existencia. Todo lo demás empieza a girar en torno a él. Por eso el texto diferencia entre un bueno, voy a probar, y una obediencia inmediata y radical. No es una prueba piloto, es un compromiso absoluto. Inmediata y radical. Esas dos palabras resumen la exigencia. Bien, hagamos un breve repaso. La fuente nos propone un viaje de 4 etapas. Primero, la iniciativa divina. Segundo, el discernimiento a través de la inquietud santa. Tercero, la capacitación con dones y la confirmación por la comunidad. Y cuarto, la respuesta, que demanda obediencia sobre comodidad. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto en conjunto? Si unimos todas las piezas, la conclusión central del texto es que el llamado no es un monólogo, es un diálogo. Un diálogo fascinante entre la soberanía de Dios, que inicia y capacita, y la libertad humana, que debe discernir y responder. No es una imposición, pero tampoco es una elección a la carta. Y la fuente es muy específica sobre el lugar donde ocurre este diálogo. ¿A qué te refieres con el lugar? Describe un proceso en 3 ámbitos. Dice que el llamado se descubre de rodillas, o sea, en la intimidad de la oración. Luego se confirma en la palabra, contrastándolo con las Escrituras. Y finalmente se ejecuta en el servicio al prójimo. Porque el propósito, según esta visión, nunca es para uno mismo, sino para el bien de otros. Es un ciclo completo, de lo vertical a lo horizontal. Es una arquitectura muy sólida y coherente. Me quedo con una de las frases finales del texto, que creo que lo resume todo de forma muy potente. No busques un cargo o un título. Busca la voz de aquel que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Una frase que lo reorienta todo. Y creo que nos deja una reflexión final. Si el propósito de vida, según este marco, no se encuentra buscando una profesión, sino aprendiendo a escuchar y a responder a una voz, ¿cómo cambiaría eso nuestro enfoque diario? La pregunta fundamental quizá dejaría de ser la que nuestra cultura nos enseña. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Se convertiría en algo mucho más profundo y tal vez más liberador. ¿Qué estoy siendo llamado a hacer?